Desde nuestros orígenes, los humanos hemos tenido la necesidad de estar con otros. La supervivencia, el amor, el ocio y hasta las actividades productivas dependen exclusivamente de nuestra capacidad para vincularnos. Algunos dicen que estamos programados para eso. ¿Será cierto? ¿Qué tanto sabemos sobre estos vínculos? Daniela Aldonay es psicóloga e investigadora sobre temas de apego y regulación emocional. Y junto a Jaime Silva, también psicólogo, experto en problemáticas de conductas alimentarias y estrés, quieren invitarnos a responder si es cierto o no que hemos nacido para conectarnos. Dani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Tú? Te veo muy relajada. Justo lo contrario de lo que vamos a hablar hoy día. Mira, te quiero proponer hablar del estrés. ¿Ya? El estrés es esta reacción que tenemos frente a la adversidad. Y me parece súper importante porque en realidad las personas nos diferenciamos en cómo reaccionamos frente al estrés. De hecho, es un marcador muy importante de lo que en psicología se llama diferencias individuales. Mira, hagamos la prueba. Ya. ¿Cómo me has visto reaccionar frente al estrés a mí en todos estos años que nos conocemos? Mira, encuentro que te vas como súper para adentro y te pones como más, no sé si introvertido, pero como más calmo, porque eres bien calmo. Así, no sé cómo somatizas tu estrés, pero eres muy calmo en ese momento y hablas menos y te pones como más introvertido. Así te he visto. Fíjate tú, muy bien. Cuando tú estás estresada, yo te he visto que pasa algo que es muy distinto a lo de siempre. Te pones seria. Y eso es extraño en ti. Yo digo, mira, uno realmente conoce a las personas cuando las conoce estresadas. ¿Cierto? Bueno, para hablar de eso, yo hoy día quisiera ir a visitar a Alejandra Rossi, de la Universidad Diego Portales, que es una persona muy conocida por sus estudios en estrés en animales y en humanos. Yo voy a complementar eso con una visita que vino desde Valparaíso para poder conversar con él. Y él se llama Alexis Danino y tiene unos estudios muy interesantes porque también ha estudiado esto en animales. Pero esto se puede después, nos ayuda a entender cómo se da con los humanos, así que tiene unos experimentos y unos datos preciosos. Bueno, vamos entonces. Vamos. Jaime ha llegado hasta la Universidad Diego Portales para reunirse con la psicóloga y doctora en neurociencias Alejandra Rossi. A través de sus investigaciones, ella se ha especializado en el estudio del estrés y por eso le pedimos que nos ayude a entender qué tan bueno o malo es el estrés en nuestra vida. El estrés es una respuesta fisiológica adaptativa. De hecho, yo siempre digo que es una especie de superpoder que tenemos. El estrés es lo que nos permite, por ejemplo, si tiembla, ¿cierto? Que nosotros acá estamos muy acostumbrados en Chile, es que se nos agudicen los sentidos, que se tonifique el cuerpo, que estemos dispuestos a tener una respuesta adaptativa a una situación que puede ser de sobrevivencia. El problema está cuando los estresores no se van, ¿cierto? Y en vez del temblor o la araña de rincón, ¿cierto? O algo que puede, un evento menor, se transforma en otra cosa, en una persona, en una situación laboral, en un problema con la pareja, y eso nos estresa. Y esa respuesta de estrés no se baja. Ahí empieza a ser problemático. ¿Esto nos puede enfermar alguna vez? ¿Hay alguna posibilidad de que el estrés se transforme, por ejemplo, en un desorden de salud mental o incluso en un desorden físico en una persona? Sí, de hecho es posible. El problema, de hecho hay una persona, un autor muy famoso que se llama Robert Sapolsky, que acuñó el término asesino silencioso. Le decía asesino silencioso al estrés porque no duele el estrés crónico, ¿cierto? Pero sí puede causar enfermedades. Y eso lo hace porque la fisiología del estrés hace que ciertas hormonas, ¿cierto? Que ciertos elementos de nuestra fisiología se activen y, por ejemplo, hagan funcionar más rápido el corazón y lo hagan como sobrecargarse. Y esa sobrecarga del corazón, si no para, si no baja, hace que, por ejemplo, estemos en riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Hay un autor que se llama Michael Mahoney que dice que las emociones más intensas que un ser humano puede sentir es emociones en relación a otras personas. El estrés, ¿cómo se relaciona con las demás? El estrés es algo que en el fondo se acentúa en interacciones sociales. Las interacciones sociales pueden ayudarnos a mitigar el estrés.
puede funcionar para ambos lados. O sea, hay relaciones, hay interacciones que pueden ser más estresantes, ¿cierto? Debido a la historia que yo puedo tener con ciertas personas o debido a ambientes laborales, educativos, pero también las relaciones o las interacciones sociales pueden ser un factor protector, o sea, un factor que nos ayude a disminuir el estrés. De hecho, hay mucha evidencia de estudios científicos que muestran el rol del apoyo social, lo que es en el fondo percibir que tenemos apoyo de otras personas. Y ese factor hace que la respuesta al estrés sea un poco menor, pero sí es posible que nos sirva en el fondo para mitigar o para disminuir la respuesta ante un estresor que se puede llegar a sentir como incontrolable. ¿Y esto del apoyo social, hay alguna forma de que como sociedad, por ejemplo, lo podamos fomentar? ¿Hay alguna manera de que transformemos este conocimiento que tenemos para ayudar, por ejemplo, a nuestro país? Nuestro país ha vivido niveles de estrés muy altos desde hace muchos años. Sí, hay una diversidad de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, el tema de bajar las horas laborales. Creo que es importante que disminuyamos la cantidad de horas que trabajamos a la semana para que queden ciertos espacios de dispersión. Uno de ellos, por ejemplo, es el de las relaciones sociales de amistad. Espacios de interacción, espacios de convivencia, espacios de dispersión, de hablar de otros temas en el fondo que nos entretengan, literatura, cine, lo que sea que nos entretenga o que nos llame la atención, o puntos en común que podamos tener con otras personas. Seguimos en nuestro camino para intentar saber por qué nos estresamos. Daniela se juntará con Alexis Tañino, director del Laboratorio de Neurobiología del Estrés de la Universidad de Valparaíso, que nos explica cómo darnos cuenta de que el estrés se está volviendo algo perjudicial en nuestra vida. Hay varios parámetros, pero hay uno que es muy importante. Este estrés adaptativo tiene que ver mucho con nuestro comportamiento social. Por ejemplo, si yo vivo el estrés solo, ¿ya?, me va a ser más difícil adaptarme a ese estrés, a ese problema en mi vida, que si lo hago con otra persona. Entonces, generalmente las personas que están viviendo este estrés más tóxico empiezan a romper sus lazos sociales, familiares, amigos, amigas. Se aíslan. Se aíslan socialmente. Y esa aislación social es la que se cree que empieza a producir una serie de efectos más invalidantes. Y eso empieza a generar esta sobrecarga alostática, esta alteración en el cerebro que te lleva a una enfermedad mental. Esta sobrecarga alostática se manifiesta como un semáforo en rojo. Yeah. Estoy sintiendo la aislación social, estoy sintiendo problemas de memoria. Entonces, todos esos son semáforos en rojo para ti mismo y para las personas que están alrededor de que hay algo que está mal. Y tú pierdes capacidad de tener funciones ejecutivas básicas para la sobrevivencia. Tomar atención a algo. Todo el día tienes que tomar decisiones y esta área del cerebro está involucrada en ese proceso. Entonces, esas funciones ejecutivas empiezan a fallar. Enfermedades mentales muy relacionadas con el estrés están los trastornos del ánimo, la depresión que termina con el suicidio, los trastornos de ansiedad, y ahora muy fuerte se ha visto la relación entre el Alzheimer y el estrés que has vivido en tu vida. Eventos traumáticos o el burnout, este estrés más de tipo laboral, va generando enfermedades de la tercera edad que se adelantan. Entonces, si te vas dando cuenta, son semáforos para prevenir eso. O sea, si no tomamos ciertas medidas, Exacto. ya no es reversible ese daño. Creen que el daño que provoca el estrés, este estrés tóxico en el cerebro, muchos creen que es irreparable. Pero otros como yo pensamos por la plasticidad que tiene el cerebro, con la dieta, con estrategias de comportamiento. Y yo creo que es posible regenerar o reducir ese impacto en el cerebro. Si no se puede revertir, por lo menos se puede prolongar el periodo donde el daño no es tan evidente. Cuando tú pasas de este estrés positivo, que te adaptas a la adversidad, a este estrés que no te adaptas a la adversidad, Que te sobrepasa. el cerebro se empieza a inflamar. Entonces eso empieza a ocurrir a bajo nivel, y es acumulativo en el tiempo, hasta que llega un momento en que desencadena una enfermedad mental. La pregunta es cómo predecir eso. Porque si yo lo pudiera predecir, yo podría hablar con la persona o se podría mejorar la psicoterapia, una serie de aspectos impidan que la persona llegue a ese estado final.
Daniela y Alexis siguen hablando sobre el estrés. En ese contexto parece un concepto clave para entender la capacidad del cuerpo de sobreponerse a estas condiciones adversas. Hablamos de la resiliencia. La resiliencia al estrés está dada porque hay algunas personas que se adaptan rápido a la adversidad. Lo normal del cerebro es que sea resiliente. El cerebro humano nació para ser resiliente. El problema es que tú vas perdiendo tu capacidad de resiliencia y al perder tu capacidad de resiliencia el cerebro se vuelve vulnerable al estrés. La pregunta es, ¿la resiliencia humana cuánto es el tiempo que tiene? Entonces, si la resiliencia tiene un tiempo, la pregunta es, ¿cómo hacemos para no perderla? ¿Qué mecanismos podemos utilizar para mejorar la resiliencia al estrés? Y ahí trabajamos a varios niveles, farmacológico, conductual. Hemos descubierto, aún no lo publicamos, pero que al parecer la resiliencia al estrés es una memoria emocional. Tú aprendes la resiliencia al estrés, la aprendes con otro. ¿Aprendes cómo sobrellevar el estrés? Claro, lo que pasa cuando tú vives un evento estresante más de tipo social. Nosotros los humanos somos más seres sociables, ¿ya? Tenemos muy desarrollado el comportamiento social. Entonces, básicamente nosotros el estrés más directo lo vivimos en el contexto social. Y uno de esos tipos de estrés es la subordinación forzada. El bullying en los niños. Relaciones de pareja. Claro, relaciones de pareja. Entonces, esa subordinación forzada, sin preguntarte que tú te vas a subordinar socialmente a otra persona, es muy estresante para algunos. El punto es cómo podemos esa experiencia entenderla no como un fenómeno unitario en tu vida, sino que esa experiencia cuando se repite. Por ejemplo, un niño que está sometido a bullying no es una vez, o a alguien que tiene estrés laboral, no es una vez, son varios fenómenos. Esa derrota social, esa subordinación forzada, a la larga se empieza a consolidar en el cerebro como una memoria emocional, ya en este caso de derrota social. Y vimos que esto se generaliza en tu comportamiento social. Pero el estrés y la resiliencia es algo social. Los grupos humanos pueden ser resilientes, grupos humanos pueden ser vulnerables al estrés. Si esto es una memoria emocional, o sea, hay una memoria social de miedo, las memorias de miedo tienen un momento que se llama la reconsolidación. Palabras extrañas, pero básicamente es cuando tú recuerdas esa memoria de miedo. Se sabe que ahí la memoria es lábil, se puede intervenir. La resiliencia al estrés podría ser modificable con esta manipulación de memoria. Tú nos hablabas de que como síntoma o consecuencia del estrés era aislarse. ¿Pasa algo al revés? De que si te aíslan de manera forzada por alguna mente, ¿también puede ser que eso aumente finalmente? Bueno, eso fue la pandemia. Sí. Eso fue la pandemia. Se demostró que el distanciamiento social en realidad generó una serie de problemas mentales, más aún la consecuencia que vamos a tener por los próximos años en salud mental viene de ese distanciamiento social, porque el cerebro necesita sociabilizar, porque sin eso las especies como nosotros desaparecen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucedió con la pandemia? El distanciamiento social forzado produjo aumento de este estrés por aislación social, que las personas que estaban más borderline de sufrir una patología mental por el estrés, entraron en eso. Y cuando vemos, por ejemplo, en el tema del ciclo vital, hay momentos en que somos más sensibles, que es distinto, por ejemplo, haber sufrido una experiencia traumática en la infancia comparado con la adolescencia. ¿Se sabe algo de eso? Sí, si tú desde niño o niña entrenas el estrés, tu cerebro de manera natural, en el juego social, por ejemplo, el fracasar, el superar etapas, está más preparado para afrontar eventos traumáticos en el futuro. Si tu infancia no tiene ningún problema, ¿ya? Y no se entrenaron bien estos circuitos, cuando tú llegas a la adolescencia, a la adultez, tienes menos capacidad de afrontar ese estrés desde el punto de vista... Tienes menos posibilidades de ensayar tus habilidades. Exacto, entonces esto funciona así. Por ejemplo, desde la parentalidad lo vemos como estos padres que son sobreprotectores, que evitan que sus hijos tengan Eso ningún... no es tan bueno. Eso afecta el entrenamiento de la respuesta al estrés. Y el problema es que pasa el tiempo y en esa etapa tú aprendes muchos códigos sociales, muchas cosas que vas a vivir en tu estrés futuro. Cada vez que tú vas superando esas etapas, tu cerebro funciona mejor para el estrés. Un país que es más resiliente es un país más feliz. Mira.
Bueno, te quería agradecer esta conversación y también dejar esta luz de esperanza de que se está investigando, de que sabemos que podemos afrontar este tema de distintos niveles y que gracias a personas como tú estamos conociendo nuevos datos que nos va a permitir hacer de este país un país más feliz, como dices Y tú. no, gracias Daniela por la invitación. Para mí es muy importante difundir las cosas que investigamos en el laboratorio y el mensaje de esperanza es que sí, la resiliencia es algo que puede mejorar. Yo creo que todos estos problemas mentales relacionados con el estrés van a tener solución. Es cosa de tiempo de seguir investigando. Así que gracias por la invitación. A ti. Hemos visto que el estrés es una respuesta que nace de nuestro cuerpo con el fin de adaptarnos al entorno o situación en la que nos encontramos. Es evidente entonces que algunas funciones esenciales de nuestra especie, como alimentarnos o ser padres, también puede generarnos estrés. ¿Cómo se manejan estas situaciones? Jaime y Alejandra profundizan en este tema. Hay un tema que se ha hecho muy relevante hoy día, que es el desgaste parental, es decir, el estrés que viven los padres y madres y cuidadores cuando cuidan a un niño o un bebé, ¿verdad? Esto, ¿cómo tú lo relacionarías con la respuesta al estrés humano? O sea, ¿es normal estresarse con los hijos? ¿En realidad es anormal? Yo creo que es normal o es esperable en una sociedad donde los padres, los cuidadores están aislados o tienen pocos recursos de apoyo. La tarea de criar es una tarea que no debiera ser una tarea solitaria. Uno debiera tener apoyos, es algo que se hace en grupo. Entonces, si uno está aislado, está solo criando, se puede sentir, por supuesto, como una carga, como un estrés. Puede volver en un círculo vicioso, porque en el fondo, si los padres están estresados y este estrés empieza a afectar la salud, tanto física como mental, ¿cierto?, de los padres, eso inevitablemente va a afectar a los hijos. Y si afecta a los hijos, esto vuelve a afectar a los padres. Entonces, es un círculo vicioso. De acuerdo. Y en términos generales, la pandemia, ¿cómo dirías tú que ha ido afectando a la población? Bueno, sabemos que los problemas de salud mental se hicieron muy intensos, ¿no es cierto?, a lo largo de todo este periodo, pero ¿tú dirías que hay un efecto que se va a mantener o que esto realmente ya de alguna manera terminó? Estamos viendo en este minuto el impacto a nivel de salud de la pandemia, pero esto se espera que se siga viendo. O sea, se espera aún que los coletazos, por decirlo de una forma, de la pandemia se sigan manifestando por un tiempo más. También hay otros factores, está la crisis económica, ¿cierto? Temas políticos que pueden añadir a que este efecto pandemia se intensifique o se alargue. Alejandra, bueno, el estrés puede ser una respuesta, ¿no es cierto?, que tiene una intensidad. Y esta intensidad puede ser baja, media o alta, ¿verdad? ¿Eso tiene efectos diferenciales? ¿Siempre el estrés, por ejemplo, es adaptativo? ¿Siempre es algo, como decías tú al principio, algo que nos ayuda? El estrés, como te decía yo, no es una respuesta inherentemente mala. Lo contrario, es una respuesta en general adaptativa. El problema es justamente cuando este estrés se torna crónico o se mantiene en el tiempo y se vive como en un malestar. Un poquito de estrés, de hecho, incluso se puede considerar positivo. Por ejemplo, el estrés de iniciar el colegio o el estrés del primer día de universidad, ¿cierto? Son eventos que son estresantes, pero en general se tiende a entender que es un estrés positivo. Ahora, hay otros eventos en la vida que son inevitables, como puede ser la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido. Si nos pasa un evento que es estresante, que es doloroso, pero tenemos el apoyo de una persona significativa, eso se torna en un estrés tolerable. Realmente tiene outcomes o resultados positivos en el tiempo. Pero hay otro estrés que es el estrés crónico o el estrés temprano, ¿cierto? Que es el estrés vivido en las etapas más tempranas de la vida o en la adversidad temprana, que ahí es un poco más difícil, un poco más duro, porque el niño, la niña o el adolescente, ¿cierto?, tiene menos control sobre su medio. Y eso se ha visto que afecta, que puede llegar a afectar a largo plazo. Entonces ahí es muy necesario que nosotros como sociedad tengamos claro, uno, la prevención. Prevenir la adversidad o prevenir este estrés crónico, ¿cierto?, que produce mucho malestar a las personas. Y lo otro es tener formas de responder
al estrés. Ya sea en salud mental, ya sea en las instituciones educativas, que las personas estén conscientes de lo que está pasando y no normalizarlo. Súper bien. ¿Cómo te fue, Dani, con Alexis? Que nos vino a visitar. Me fue súper bien, aprendí un montón. Aprendí una cosa que me ha quedado dando vueltas desde entonces, que el estrés, si bien lo estudiamos muchas veces como algo individual, es algo social también. Y ahí, como ustedes pudieron ver, nos cuenta también cómo eso se va traspasando incluso de generación en generación. Así que me dejó mucho pensando también cómo podemos nosotros intervenir a nivel social también para disminuir o mejorar la manera en que enfrentamos el estrés. Sí, mira, nosotros con Alejandra igual discutimos la importancia del estrés para desarrollarse. Es decir, el estrés no solamente es algo que de alguna manera nos desafía, sino que también nos potencia, nos permite crecer. Y de ahí la importancia no solamente de reconocer cuando tenemos estrés, sino que también educar más a las personas y a la sociedad en general, ¿verdad?, en cómo manejar, lidiar y cómo transformar la experiencia de estrés en algo positivo para sus vidas. Sí, y aprender a leerlo, yo creo, porque a veces nos hacemos como que no estoy para nada estresada y eso tiene consecuencias. Y ese aprendizaje es largo, es complejo y requiere también mucho entrenamiento. Sí, una tarea que vale la pena tomar. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos.